Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El tema de hoy es probabilidad. Iniciamos. En primer lugar, vamos a conocer que la probabilidad hace referencia a la mayor o menor posibilidad de que ocurra o se dé algún suceso. La fórmula que vamos a utilizar para calcular la probabilidad es esta que podemos observar aquí. La probabilidad de un suceso A es igual al número de casos favorables de A entre el número total de casos posibles. Entonces, para comprender esto de mejor forma, vamos a analizar un ejemplo. Tenemos aquí una moneda. En esta moneda podemos tener un águila o también podemos tener un sello. Entonces nos vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar águila en la moneda? Vamos a plantear la probabilidad. La probabilidad es igual. El número de casos favorables en esta pregunta hace referencia a cuántas águilas puedo encontrar en la moneda. Como es solo una moneda, puedo encontrar solo una águila. ¿Por qué razón? Porque del otro lado tengo un sello. Entonces, los casos favorables son solo uno. Y el número total de casos posibles son dos. ¿Por qué razón? Al lanzar la moneda yo tengo dos opciones. Bien obtengo el águila que quiero o bien obtengo el sello que no lo quiero, pero son dos opciones en total. Entonces vamos a expresar esta fracción como un número decimal. Pero para comprender aún mejor esto vamos a expresar esta respuesta como un porcentaje. ¿Y cómo lo hago? Simplemente multiplico el 0,5 por el 100%. Y eso me da un resultado del 50%. Eso quiere decir que existe el 50% de probabilidad de que yo al lanzar la moneda pueda obtener un águila. Muy bien, entonces vamos ahora con una segunda pregunta. Dice así, ¿cuál es la probabilidad de sacar sello en la moneda? Procedemos de la misma forma. La probabilidad es igual. El número de casos favorables, en este caso serían cuántos sellos hay en la moneda. En la moneda solo tengo un sello. ¿Por qué razón? Porque del otro lado tengo el águila. Entonces es solo un caso favorable. Y los casos posibles son dos, porque al lanzar la moneda bien puedo obtener el sello que quiero o el águila que no lo quiero. Y si resuelvo esta división 1 entre 2 es igual a 0,5. Vuelvo y repito, para entender esta respuesta de mejor forma, la podemos expresar como un porcentaje. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por el 100%. Y esto también me da como respuesta el 50%. Quiere decir que al lanzar la moneda tengo el 50% de probabilidad de sacar el sello que yo lo quiero. Muy bien, entonces vamos a continuar con un segundo ejemplo para comprender muchísimo mejor. Dice así, ¿cuál es la probabilidad de sacar el número 6 en el dado? En este dado puedo tener 6 opciones, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el mismo 6. En este caso solo me dice la probabilidad de sacar el número 6. Entonces, la probabilidad es igual. El número de casos favorables es solo 1. ¿Por qué razón? Porque en el dado solo tengo un número 6 y el número total de casos posibles es 6. ¿Por qué razón? Porque al lanzar el dado puedo obtener cualquiera de estas 6 opciones. Entonces, una vez que tengo la fracción, simplemente divido este valor y tengo como respuesta 0,16. Lo expreso como un porcentaje. 0,16 por el 100% es igual al 16%. Eso quiere decir que existe el 16% de probabilidad de que al lanzar un dado yo pueda obtener el número 6. Muy bien, entonces vamos con una segunda pregunta. Dice así, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par en el dado? Entonces, en el dado tenemos 6 opciones, pero aquí nos pregunta por la probabilidad de sacar un número par. Los números pares son 2, el 4 y el 6. Entonces, la probabilidad va a ser igual. El número de casos favorables. Tengo 3 opciones porque puedo sacar el 2, el 4 o el 6. Entonces, los casos favorables son 3. Y el total de casos posibles son 6. ¿Por qué razón? Porque igual voy a tener el mismo dado y al lanzarlo puedo tener cualquiera de las 6 opciones, sea o no sea la correcta la que yo deseo. Entonces, si yo divido 3 entre 6,
eso es igual a 0,5 y como porcentaje simplemente lo multiplico por el 100% y tengo como respuesta 50%. Eso quiere decir que existe el 50% de probabilidad de que al lanzar el dado yo pueda obtener un número par. Muy bien, y vamos con una tercera pregunta. Dice así: ¿cuál es la probabilidad de sacar un múltiplo de 3 en el dado? Los múltiplos de 3 en este caso serían el 3 y también el 6. Entonces vamos a plantear la probabilidad. Los casos favorables son solo dos. ¿Por qué razón? Los múltiplos de 3 en las cantidades que tengo en el dado pueden ser solo dos. Puede ser el 3 o el 6. Entonces son dos casos favorables. Ahora, el total de casos. El total de casos sigue siendo 6 porque igual sigo trabajando con un dado y tengo cualquiera de las 6 opciones que van del 1 al 6. Entonces, el total de casos posibles son 6. Si yo divido esto, tengo un valor de 0,33 y lo expreso como porcentaje multiplicándolo por el 100%, teniendo así como respuesta 33%. Eso quiere decir que existe el 36% de probabilidad de que al lanzar un dado yo pueda obtener un múltiplo de 3, sea el mismo 3 o sea el 6. Muy bien, entonces de esa forma finalizamos nuestra clase. Espero esté muy bien comprendido el tema y nos vemos la siguiente. Gracias.